Bueno, hoy Bueno, jueves 2 de mayo del 2024 damos inicio al tercer foro de los programados con motivo del 10º aniversario de Ven América, de los cuales ya hemos cubierto dos. Este es el tercer foro, su nombre es A partir del 2025, la reconstrucción, camino al progreso. Para darles la bienvenida a nombre de Benamérica, voy a dejar la palabra a su presidente, el doctor Orlando Viera Blanco. bueno, muchas gracias, querido Nelson. Bienvenidos todos a este foro en el marco del 10º aniversario de Benemérica. Bienvenidos a nuestros ponentes, Carlos, bienvenido Carlos Lizarralde, quien va a estar dando la introducción a los ponentes, Gustavo Tarre, bienvenida Isabel Pereira. Y yo brevemente, en el marco de estos coloquios que hemos denominado 2025, Año de la Libertad, la Reconstrucción, un camino al progreso, simplemente quería significar un par de cosas muy brevemente, ¿no? Una de las misiones que hemos querido significar y subrayar en Benamérica este año, y vamos a montarnos en esa matriz, es convertir en parte real de la agenda la liberación de los presos políticos. Yo celebro y celebramos desde Benamérica que el día de hoy creo que pocos candidatos han hecho lo que el embajador Edmundo González Urrutia hoy ha hecho, que fue una reunión con familiares de presos políticos. Yo creo que mantener la voz en alto por la libertad de los presos políticos es parte de la reconstrucción de un país, porque eh, una, es un compromiso de libertad tanto para los presos políticos, es un compromiso de libertad para la Venezuela reprimida y debe ser parte, repito, de la agenda de la transición que está en camino. Lo segundo que quería decir, también brevemente, que me gusta mucho este tema, porque el tema de la reconstrucción, en el caso venezolano, podría ser un tema de rebote inédito en Latinoamérica. Cuando se hablan hay autores que lo llaman Rebuilding Devastating Economy, en inglés, reconstruyendo economías devastadas. Cuando se trata de economías que han perdido un 80-90% del Producto Interno Bruto, los rebotes con el cambio de modelo político, el retorno de la confianza en un país como Venezuela, con reservas tanto de talentos en fuga, con reservas petroleras que ya sabemos de qué nivel son, con reservas incluso importantes desde el punto de vista de minería, de oro, de minerales, con reservas de agua. Y en fin, un país que demostró o que tuvo durante 5 décadas un crecimiento económico inédito e irreversible. El rebote que podría tener Venezuela si logramos la transición y el camino de esta transición hacia no solo la restauración de la democracia, sino la restauración de un modelo de poder, de un Estado moderno, de una verdadera democracia liberal, realmente podríamos estar visualizando lo que podríamos denominar el milagro venezolano. De esto sabe mucho uno de los ponentes en particular, que es Isabel Pereira, que es una de las grandes defensoras de los procesos de movilización social venezolanos y lo que podría ser una reedición de ese proceso. Y, bueno, por supuesto, Gustavo, que aún se mantiene en el Banco Interamericano de Desarrollo, y Carlos ya, que también ha manejado este tema, nos dará un poco más de profundidad en su presentación. Pues bienvenido a este foro de Benamérica. Mantengamos, repito, en alto siempre esa voz por nuestros presos políticos y por la libertad de esta, estos líderes que se encuentran tras las rejas. Y le doy la palabra a Carlos Lizarralde para dar formal inicio ya a este foro. Muchas gracias. Quiero recordarle a Carlos que tenemos un modus operandi en estos foros. Tiene 10 minutos. Yo cuando estés como por el minuto 8, te haré alguna señal para que tengas tiempo de ir preparando tu cierre. Claro que Y sí. los micrófonos son suyos. Bueno, muchísimas Y gracias. la audiencia lo espera. Muchísimas gracias, sobre todo a Beatriz Rangel y a Paciano Padrón, que me invitaron a estar aquí hoy.
Yo he escrito una breve reflexión sobre el año 2025, quizás es un poco contraria al pensamiento más común que se comparte, pero creo que puede ser un punto un punto de discusión y un punto que quizás ilumine una visión diferente y que contribuya a la conversación. Es una reflexión de 10 minutos, yo creo que no va a haber ningún problema con el tiempo. Cuando las sociedades son más armoniosas, las instituciones son estables y sobre todo cuando hay mecanismos democráticos fiables, las encuestas se hacen muy útiles para comprender al electorado, tanto sus pretensiones como sus preferencias, como sus intenciones. En sociedades democráticas estables, los datasets del politólogo cuantitativo nos ayudan a interpretar la sociedad y a formular escenarios sobre su futuro. Es un mundo que mi generación vivió plenamente en la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX. A lo que nos interesaba la política en aquella época, nos hablaban de una ciencia con una capacidad de predicción casi infalible. Pero el país y el momento son otros. En un clima de gran inestabilidad, de grandes transformaciones sociales, la metodología demoscópica falla. En los años que siguen a un desastre económico y social, con un Estado cojo, con actores violentos que no obedecen al Estado, o cuando un país se está vaciando porque millones han huido, la ecuación del poder cambia radicalmente. En esos casos, las elecciones por sí mismas, inclusive las preferencias del electorado, pocas veces determinan quién va a gobernar. Nos guste o no nos guste, ahora existe una nueva ecuación del poder cuya interpretación es mucho más un arte que una ciencia. El balance del poder ahora depende de varios grupos armados, incluyendo los del Estado, pero sin perder de vista a los otros, pranes, carteles, guerrillas y pandillas. En el nuevo cálculo también entran los resultados de una elección, por supuesto, tanto las reales, los resultados reales, como los que se pueden defraudar, así como una variedad de intereses económicos frecuentemente subterráneos, fortunas que vienen del tráfico humano, del tráfico de drogas, del blanqueo, de la minería no regulada y de estados extranjeros cuyos cálculos sobre Venezuela a veces desafían el sentido común. En fin, si ganar una elección es solo un pequeño factor en esta nueva ecuación de poder, pues parece que hay que ir más allá de las encuestas y de la politología cuantitativa para poder entendernos mejor y, más importante aún, para poder vislumbrar el futuro. Desde unos años para acá vengo escribiendo y proponiendo que regresemos a una vieja idea para interpretar el presente del país. Modestamente opino que hay que releer nuestra propia historia, no como respuesta final, porque a pesar de que gusta decirlo, la historia nunca se repite, pero como la mejor forma de ver cómo otros han navegado aguas similares a las que enfrentamos. Por eso, quiero hablarles hoy de lo que nos atañe el año 2025, pero quiero hacerlo repasando los eventos ocurridos en el importantísimo año de 1825, hace exactamente 200 años. Quizás hoy podamos encontrar algunas pistas útiles para lo que ocurrirá el año que viene y durante los próximos 5 años. Los años después de la Guerra de Independencia fueron terribles. La independencia de Venezuela llega en 1821, pero la durísima guerra deja un país destruido, empobrecido, enfermo y vacío. Venezuela vivió la guerra de independencia más cruenta de todas las Américas después de la de Haití. Un tercio de la población muere o huye durante el conflicto, pero fundamentalmente cae víctima de la violencia. Para 1825, Caracas tenía un poco más de la mitad de los habitantes que se cuentan en 1810. El año 1825 y el que viene, el 2025, se parecerán mucho por 4 razones claves. La primera es que en ambos años el país se recupera de 2 tormentas que arrasan con la economía. La furia de la Guerra de Independencia destruye todo el tejido de la agricultura y la ganadería del país.
Y hoy vemos como la furia y los saqueos que empiezan ya antes de la crisis humanitaria destruyen toda la infraestructura de las industrias petrolera y siderúrgica. Esa destrucción hizo de los años 1820 una época de pobreza crítica en todo el país. No había que comer. Hoy por hoy, y seguro que en el 2025 seguiremos igual, el Fondo Monetario dice que estamos, junto con Haití, Nicaragua y Honduras, entre los 4 países más pobres de todas las Américas. Un dato que puede sorprender: Bolivia es más rico en términos de PIB per cápita que Venezuela. En tercer lugar, porque en ambos años se puede vislumbrar un país vacío, en 1825 por la muerte y en el 2025 por la emigración. Al día de hoy, 1 de 4 venezolanos no vive en el país. El cuarto gran paralelismo entre 1825 y el 2025 es la situación del Estado. No se puede hablar de un Estado venezolano capaz de gobernar todo el territorio en 1825. Nominalmente, la capital del país está en Bogotá y su líder constitucional, Simón Bolívar, está moviéndose entre países andinos, cerrando las guerras contra la corona española. Pero entre tanta pobreza, después de tanta violencia y con todas las instituciones de la colonia destruidas, lo que hay en Venezuela son decenas de actores armados, unos más organizados y más armados que otros, pero cada quien buscando su cuota de poder. El Ejército Llanero de Páez es el más fuerte de todos estos actores, pero ni remotamente tiene el monopolio del poder. Todos los días hay un delicado balance entre todas estas fuerzas y ninguna ley o constitución, ninguna voluntad política que esté impresa en un papel tiene gran relevancia en esa lucha. Mucho menos el sentir del pueblo o de las élites caraqueñas, que ignorando la destrucción masiva que ha desolado el país, empiezan a soñar con un país que funcione normalmente. Yo me temo que el año 2025, aunque infinitamente más pacífico y muchísimo más funcional en muchos aspectos que 1825, sufrirá de algo que agobió a Venezuela entre 1825 y 1830: la ausencia de instituciones y la proliferación de actores armados y facciones de poder. ¿Qué pasó entonces en 1825? Y la gran pregunta que todos se hacen en víspera de cualquier gran revolución y que quizás nos haremos el año que viene. ¿Qué hacer? Aquí hay que hablar del genio de Páez, cuya forma de hacer política lo ayudó primero que todo a entender el terreno que tendría que navegar y luego a hacerlo. Los territorios de Venezuela estaban legalmente enmarcados dentro de la Gran Colombia, es decir, una idea de gobierno, un imaginario legal, que carecía de realidad en el terreno y de legitimidad entre los venezolanos. La Gran Colombia fue una gran idea sin una fundación orgánica y sin los recursos necesarios para hacerla realidad. Páez actúa sobre esta realidad separando el territorio de la Gran Colombia. Una bandera, un trono, una idea de país no significa nada cuando la gente no se la cree, cuando la pobreza absoluta acecha, cuando el país está vacío y sobre todo cuando el poder real está en manos de muchos actores a quien ni siquiera se les puede ver la cara. Entonces, Páez no hace una revolución, no toma el poder pomposamente, sino que más bien da un empujón. El golpe que da sobre la mesa, por así decirlo, ni siquiera tiene un nombre reconocible en un diccionario. Le dicen la cosiata, que parece ser algo menos que una cosa. ¿Por qué todo es tan vago, tan sutil, 8 tan... minutos. ¿Cómo? 8 minutos. 8 minutos. Porque Páez entiende que no hay que convencer a nadie de que se requiere un cambio. Eso lo entienden todos. Lo que tiene que hacer es convencer a sus soldados y a los soldados de todas las facciones que luchan desde sus trincheras, que su liderazgo es el indicado. Se dedica a mandar un solo mensaje, que cuando llegue el momento, su paciencia, su capacidad de consenso y de negociación será la indicada para liderar al país. Entre 1825 y 1831, Páez no hace otra cosa que consolidar los factores de poder alrededor de él, porque va a necesitar todo el apoyo posible para imponer su idea. Está consciente de que José Tadeo Monagas y su considerable ejército lo esperan en Oriente. Monagas no tiene ninguna intención de ceder el poder. Páez entiende perfectamente que hay docenas, quizás cientos de bandidos como Dionisio Cisneros, quienes no creen en la ley o el Estado, creen en sus armas. Eventualmente, Páez logra imponer una constitución,
logra celebrar elecciones y es seleccionado como presidente. Hay una república, hay una bandera, por lo menos en Caracas. Es el año 1831. Pensaríamos que alguien de su prestigio, reconocido por las potencias del mundo, ha logrado ya todo. Pero no es así. José Tadeo Monagas no reconoce a este nuevo Estado ni a su líder, tampoco Cisneros. ¿Qué hace Páez? Se reúne con Monagas. ¿Qué le dice o qué negocian? Nadie sabe. Y probablemente nunca lo sabremos. Para mí lo importante es que llegó a esa mesa de negociación con la credibilidad suficiente, con el apoyo armado necesario y la autoridad indispensable para hacer un trato. Ese fue el día en que verdaderamente nació Venezuela, no el día de las elecciones. La negociación con Cisneros es de película. En vez de amedrentar al bandido sanguinario con sus tropas, que eran superiores, decide ir al escondite de Cisneros con 3 hombres y convencerlo de que deje las armas y se una a él. Este es el tipo de autoridad que un político legalista de Caracas jamás hubiera podido comunicar. 10 minutos. Bueno, si me dejan un párrafo más, Adelante, el claro. final de esta historia es un final feliz, porque resulta que las clases medias americanas y europeas empiezan a tomar café y se arma un boom cafetero. Pero para poder implementar ese boom se necesita un marco legal, se necesita un Estado, se necesita la paz. Eso fue lo que logró Páez. Y lo hizo cuando nadie le pareció posible, y creo que es la gran lección que la historia tiene para nuestros días, porque en Venezuela, bajo los pies de todo el mundo, hay una riqueza petrolera muchísimo mayor que la cafetera, que potenciaría, como bien acabamos de hoy escuchar, un gran crecimiento económico. Pero para eso se necesita una solución política que no solo incluye unas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Estupendas, estupendas reflexiones. Yo creo que de aquí más de uno va a salir a comprar El colapso de Venezuela, la larga historia de cómo las cosas se desmoronaron, cuyo autor nos acaba de hacer un estupendo introito y una estupenda reflexión. Vamos a seguir en el orden acordado y tenemos ahora a Gustavo Tarre. Gustavo es un abogado caraqueño. No lo veo en la pantalla mía, pero me imagino que anda por ahí. No, hizo posgrados en París, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar. Ha publicado varios libros. En 1978 fue electo diputado al Congreso de la República. Fue miembro de la dirección de COPEI durante 15 años. Y en el 2014, un tal Jorge Rodríguez, no sé si lo conoce, decidió inmiscuirlo en una conspiración para matar a Nicolás Maduro. Razón por la cual tenemos la suerte de tener hoy a mi amigo y a mi hermano de tantas luchas, Gustavo Tarre, a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Nelson. Empiezo por un gran abrazo fraterno. Mucho tiempo que no nos veíamos cara a cara, así sea por Zoom, Y con menos pelo. y con menos pelo ambos. Quiero también empezar con un agradecimiento muy especial a Benamérica por haberme invitado a este foro. Unas felicitaciones a Orlando Viera Blanco por su reciente elección en la presidencia de esta organización, a Paseo Padrón por la gestión que culmina en los días anteriores a este evento, y a Luis Corona por todo lo que su trabajo significó para que esta organización tuviese la relevancia que hoy tiene. Pensando en este año 2024-2025, la reflexión que se me ocurre y la discusión que quisiera plantear, ya oímos una referencia histórica y un paralelismo que es extremadamente interesante. Yo quisiera plantear el problema histórico, pero mucho más reciente, y es cómo lograr una democracia estable. Léase que no se repita 1992 y no se repita 1998. Y para eso, ¿qué salvaguardas hay que crear? ¿Qué debemos hacer para lograr esa democracia estable que todos anhelamos? Porque lo que sería impensable que después de estos más de 20 años de horror,
tengamos una resurrección democrática y que tengamos luego otras recaídas que son tan frecuentes no solo en la historia nuestra, sino en la historia de la humanidad. Y uno piensa primero, y es la deformación profesional que yo tengo como abogado, en las salvaguardas jurídicas, en los límites y las barreras y las limitaciones que las leyes y la Constitución le ponen al poder político. La separación de poderes, el viejo principio del Barón de Montesquieu, es una receta para evitar el abuso de poder. La independencia de los poderes públicos, un poder judicial independiente que pueda controlar la legalidad y controlar la constitucionalidad. La descentralización de los poderes públicos, del poder público y el traslado de las competencias a los niveles regionales y locales son otro mecanismo que constituye una limitación de cualquier poder autoritario. Y eso lo tuvimos durante los 40 años de vida democrática, de los 40 años de la democracia civil, pero al parecer no fue suficiente. Lo tuvimos de manera incompleta. Evidentemente no estamos hablando de un Estado de Derecho absolutamente perfecto, el que tuvimos durante esos 40 años, pero sí tuvimos un orden constitucional que en líneas generales funcionaba, que fue capaz de enfrentar una insurrección armada, capaz de enfrentar golpes militares, capaz de enfrentar crisis económicas y producir los 40 años de progreso continuo, únicos que tuvo Venezuela en toda su historia, ¿no? Con gravísimos problemas que se presentaron, la partidocracia, la corrupción, las promesas incumplidas, el cansancio de la gente. Pero tenemos que pensar entonces en que esta democracia que va a renacer tiene que tener estas salvaguardas jurídicas sin lugar a dudas, pero que tenemos que establecer otro tipo de limitación, otro tipo de límites al ejercicio del poder. Y esos límites tienen que venir de una convicción ética de la clase política, de las élites políticas, pero también de los ciudadanos, una cultura cívica que de alguna forma se perdió durante muchísimo tiempo en Venezuela y que fue la que permitió que cuando se produjo el golpe de Estado del 4 de febrero, mucha gente en la calle sintió que esos golpistas estaban reivindicando planteamientos que estaban muy difundidos en la opinión pública y que se podía producir un cambio favorable como consecuencia de ese golpe de Estado. Esto se nos va a agravar porque durante estos 20 y pico de años que ha transcurrido desde 1998, desde 1999 para ser exactos, han generado lo que sociólogos han llamado un daño antropológico, es decir, hay un desmantelamiento del ser venezolano, de los valores que deberían inspirar a los venezolanos, de la cultura cívica que debería existir, y todo ello es como de mal augurio, en el sentido de que no vemos una visión ética de la política, y no me refiero exclusivamente a quienes hoy nos gobiernan o desgobiernan, sino incluso en el mismo liderazgo opositor. Muchas veces uno siente que hay la creencia de que en política todo se puede y que las limitaciones al poder son limitaciones que existen para ser burladas y que concentrar el poder, manipular la verdad, generar un desasosiego social para sacar provecho político, no unirse frente a los grandes problemas del país. Bueno, todo eso forma parte de una normalidad que tenemos que buscar la manera de desterrar. Y para ello hay que hacer un gran esfuerzo, que es un esfuerzo colectivo y un esfuerzo educativo. A las dificultades que antes señalaba, tenemos que agregar la destrucción de nuestro sistema educativo, que de por sí no era el más adecuado ni el que el país exigía, pero que indudablemente era miles de veces mejor de lo que hoy existe.
pero que faltaba de brindarle al venezolano, al joven venezolano, al estudiante venezolano, los fundamentos éticos de lo que es la democracia, los fundamentos de los límites morales que tiene la acción pública, el valor que tiene la república, el valor que tiene en definitiva lo que se llamaba antes la virtud republicana. Recordemos que, y lo decía el mismo Montesquieu que hace un momento recordábamos, que cuando desaparece la virtud, la ambición entre los corazones que pueden recibirla y la avaricia entra en todos. La república es un despojo y su fuerza se limita al poder de algunos ciudadanos y a la licencia de todos. Sin virtud, la república no puede subsistir, pasa a ser una estructura sin vida. Y eso es un poco el problema que tenemos por delante. Cómo darle vida a esa república nueva y sobre todo darle un contenido ético que permita conciliar el interés de cada ciudadano, que evidentemente no va a desaparecer, cada quien va a procurar alcanzar o el cumplimiento de sus metas personales, pero que debe estar subordinado o coordinado o supeditado a, a los asuntos públicos. Y entonces hay una dicotomía entre mi bien personal, mi provecho personal, y por un lado, y por otro lado, el bien común, el bien de la colectividad. Y el conciliar eso es algo que es especialmente importante y yo creo que es una de las tareas más, más apremiantes que vamos a tener dentro de las miles de cosas que hay que reconstruir. Reconstruir la república es algo que a mi juicio es fundamental. Y ese es un tema que no es demasiado, no ha sido demasiado tratado en nuestra cultura política. Tuvimos indudablemente en los albores de la independencia un aporte civilista, un aporte republicano que fue especialmente importante. Se me ocurre recordar a Juan Germán Rossio y todo lo que escribió sobre la importancia de la virtud como fundamento de la república. Pero luego hemos tenido una visión de la historia que es una visión pretoriana, una visión militarista, una visión en la cual se olvida que la independencia fue un logro fundamentalmente de la Venezuela civil que estaban haciendo y que luego los militares la consagraron heroicamente en los campos de batalla, pero toda la concepción de lo que fue, de la razón por la cual Venezuela entró a ser un país soberano, es una construcción que es una construcción civil y eso se perdió mucho en la enseñanza de nuestra historia, que es mucho más de batallas, de cargas heroicas, de redoblar de tambores y cornetas y no de recordar los grandes valores civiles de la República. Y esto lo vamos a vivir dentro de esa idea de que existe, de que se ha dañado el ser venezolano. Y es una palabra muy dura la que estoy diciendo, pero creo que tenemos que tomar conciencia que hay un daño colectivo que se ha hecho, ¿no? Se nota con demasiada frecuencia la incoherencia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Predomina de alguna forma un relativismo moral. Algunos autores hablan de un maquiavelismo inconsciente, porque todo en política se dice, y lo repito, que todo vale. Hay un analfabetismo ético y cívico, hay un adormecimiento de la conciencia crítica y algo que es peor todavía, una crítica que no es bienvenida por parte del liderazgo y que muchas veces es tomada como una agresión, cuando en realidad una parte esencial de la república es que el ciudadano pueda expresar sus criterios y sobre todo pueda entrar en contradicción con quienes lo están dirigiendo. Hay un maniqueísmo político, están los buenos y los malos, y los buenos son los que están del lado mío y todos los demás son malos, y como malos pueden ser golpeados y hasta destruidos. Entonces, tenemos
un panorama que desde ese punto de vista es extremadamente difícil y que va a requerir un esfuerzo muy, muy grande. Un esfuerzo muy, muy grande que tiene que fundamentarse en un sistema educativo nuevo que le inculque a los niños y a los adolescentes esa instrucción cívica que existía hace mucho tiempo. Cuando yo estudiaba primaria, había el curso de educación moral y cívica, pero era como una materia secundaria que se veía así como de adorno, que los mismos maestros no le ponían mucho empeño, cuando realmente es una de las partes más esenciales que tiene que tener un sistema educativo, que es la conciencia de lo colectivo, la conciencia del bien común, la conciencia del sacrificio que debe hacerse en función de los grandes objetivos del país. Y en eso la educación es fundamental. Pero también es fundamental el ejemplo del liderazgo. Es muy difícil pensar que va a existir un espíritu cívico si los líderes carecen de ese espíritu cívico y no educan por la vía del ejemplo. Es decir, vemos muchas veces líderes políticos o con demasiada frecuencia que colocan su ambición personal por encima del bien común, que son capaces de cualquier cosa con tal de lograr ambiciones que son en última instancia secundarias. Y por eso tenemos que la gran exigencia que hay que hacerle al liderazgo político que va a emerger cuando vuelva la democracia en Venezuela, esa función docente, esa función de enseñar por la vía del ejemplo, esa función de austeridad, de autolimitación, de contener cualquier tipo de abuso. Muchas veces hay cosas que pueden hacerse incluso legalmente, pero que no convienen al interés colectivo, aunque sí puedan beneficiar al interés individual, y esa autocontención es algo extremadamente difícil de lograr, pero va a ser indispensable para que podamos tener una Venezuela distinta y una democracia estable. Esto de lo que quería señalar, reduje el planteamiento que tenía para darle más espacio a la discusión, pero que creo que la construcción de una nueva ética política va a ser una de las tareas más importantes de la democracia nueva que está por nacer y también una de las tareas más difíciles que tenemos por delante. Muchas gracias, Gustavo. Extraordinaria tu intervención. Me hizo acordar al final de tus palabras aquella cosa que nos enseñaba Aristides Calvani, que había que reconciliar la ética con la política, frases que uso muy a menudo. Creo que viene al dedillo de un poco lo que estabas explicando magistralmente. Más adelante tendrás tus 3 minutos para redondear tus ideas. Ahora vamos a darle el pase a Isabel Pereira, que es una extraordinaria mujer, estudiosa, egresada de la Universidad Central de Venezuela como socióloga y con un posgrado en París. Es especialista en diseño de política y programas de desarrollo social, es consultora gerencial y es sobre todo un amante de la democracia. Isabel, para que no me regañes como me regañó Gustavo, tienes 15 minutos para poner tu exposición y después tendrás 3 minutos adicionales para las preguntas y repreguntas. Bueno, Los muchísimas micrófonos son gracias suyos. por la invitación y por estar en este grupo de distinguidos venezolanos, todos angustiados y preocupados por lo que nos está pasando. Bueno, yo tengo quizás una posición un poco distinta porque yo creo firmemente que estamos por primera vez en la historia frente a una gran oportunidad. Y esa oportunidad se deriva del hecho de que nosotros en este momento, en estos días, en este tiempo, sabemos exactamente qué es lo que no hay que hacer. Vivimos como, si usamos la frase de Arturo Rimbaud, una especie de temporada en el infierno, donde vimos destruirse las cosas, aquellas cosas con las que habíamos convivido, que habíamos creado, que habíamos levantado, las vimos destruirse.
Y esa destrucción precisamente es la maestra que nos ha enseñado que ese no es el camino, que eso no se puede hacer, que en ninguna parte del mundo, ninguna sociedad ha alcanzado objetivos ligados a la libertad, a la paz, al crecimiento, cuando se basa fundamentalmente en el enfrentamiento interno entre los distintos sectores sociales, cuando se piensa que la lucha de clases es el motor de la historia. Entonces, nosotros lo que hemos visto es derrotar todas esas consignas. Por eso yo decía que el ataque a la propiedad privada, tengo mucho tiempo trabajando en el tema de la propiedad, y la significación de la propiedad es profunda, no es simplemente la propiedad de las cosas, es la propiedad de la vida de nosotros, no es la propiedad de nuestra vida, es la propiedad de las cosas que nosotros hacemos, aquellas en que invertimos nuestro esfuerzo, pero también es la propiedad de la libertad. Entonces, en Venezuela ha ocurrido una expropiación, un proceso expropiatorio. Cada vez que Chávez anunciaba o pronunciaba las fatídicas palabras exprópiese, lo que estaba sonando eran unas campanas casi mortuorias. Estaba matando, estaba destruyendo, estaba acabando con cosas que habíamos construido durante años, con cosas que queríamos, con cosas que eran parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Esta ha sido la peor imagen económica que hemos experimentado. Tan grave como la destrucción, como el asalto al Poder Judicial, el nombramiento en una noche oscura de un Tribunal Supremo de Justicia, es simplemente un golpe nocturno que significó el fin del Estado de Derecho. Entonces ahí tenemos dos golpes certeros en las posibilidades que teníamos nosotros de avanzar hacia ser una sociedad democrática. En el terreno de lo social, que es quizás mi especialidad, podríamos decir que las bolsas CLAP no son una política social. No se puede reducir las bolsas CLAP a toda una definición de lo que es una política donde el Estado interviene para lograr condiciones de bienestar, asegurar los servicios, donde el Estado se pone al servicio del ciudadano. Las bolsas CLAP, de la experiencia que yo he tenido, más bien se convierten en una medida autoritaria hacia los productores que intervienen, no aportando productos, y se convierte en una forma de violencia en las comunidades, porque las comunidades en medio de una situación económica donde con un salario que es de $3.50, en la bolsa CLAP se convierte en algo así como una panacea. Y por eso vemos esos episodios de violencia en las comunidades, de la gente peleando y los responsables del reparto de esta medida, que no es una política social, sino una operación cargada de violencia. Entonces vemos que no resuelve nada. O sea, que es un engaño hacia la familia. O sea, te voy a dar la bolsa y en estos momentos están anunciando que esa bolsa va a ser mejorada. O sea, van a potenciar todas esas medidas populistas que lo que han hecho es dividir a la sociedad, que no han resuelto ningún problema y que además no son ninguna expresión de un proyecto de sociedad. O sea, ¿cómo se va a resolver el problema de la nutrición de los venezolanos donde tenemos nutrición infantil? 33% de los niños están en situación de pérdida de capacidades de forma irreversible. Entonces, la bolsa CLAP, o sea, pensemos que es la bolsa CLAP, o sea, es una cosa terrible. Es una manera como se ha logrado pisotear las aspiraciones de la gente, donde la miseria se ha extendido, donde las confrontaciones internas en las comunidades se han avivado, y donde a los productores, los que participan en alguna forma en aportes a la bolsa, son vilmente chantajeados por el Estado. O nos entrega lo que necesitamos para llenar la bolsa o importamos de una manera libre, sin controles. Una cosa terrible es destruir la agricultura, la agroeconomía venezolana. Entonces, en todas estas condiciones, el hecho de que la política económica no es expropiar, de que la política social no es la bolsa CLAP, que no podemos vivir sin un Tribunal Supremo de Justicia y sin tribunales y sin jueces, sin separación de poderes, es lo que conforma la tragedia que tenemos hoy en día. Ahora bien, yo creo que estamos en condiciones, eso lo hemos visto, lo hemos vivido y hemos aprendido. Ese aprendizaje es lo que nos permite decir, bueno, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Entonces, evidentemente surgen
Cosa que parece simple lógica. Bueno, no podemos vivir sin una política económica que definitivamente se apunte hacia el crecimiento. En Venezuela existían 12.000 empresas privadas, hoy quedan 2.000. En Venezuela el desarrollo agroalimentario no existe en los planes. ¿Ustedes han oído alguna vez algún plan de desarrollo agroalimentario del país? Salvo las presiones a los productores para que entreguen los productos a menores costos para llenar la bolsa clara. Entonces son las políticas económicas totalmente fracasadas o inexistentes o destructivas. Bueno, al lado de eso, del fracaso económico, tenemos que mirar con seriedad lo que ha ocurrido con el sistema de justicia venezolano. O sea, Venezuela es una sociedad sin jueces, donde el Tribunal Supremo de Justicia está al servicio del Poder Ejecutivo, donde las leyes obedecen a deseos, designios del régimen del poder y no a las necesidades para construir una democracia. Si entramos en el terreno de las grandes tareas sociales como la educación, nunca hasta ahora habíamos tenido una situación peor en la educación. La escuela básica está prácticamente destruida. En la escuela básica existe un régimen que se llama el modelo mosaico. Mosaico es que vas un día sí y un día no. O vas 2 días a la semana, 2 horas. Entonces vas 2 días a la semana a una escuela donde no hay maestro, donde no hay comedor, donde no hay baños y donde no hay ningún medio ninguna forma para que el educando pueda recibir la formación que se requiere para que llegue a ser un ciudadano responsable y consciente. Eso es en el terreno quizás de la educación. Entonces, cuando nos planteamos qué hay que hacer, yo diría que es un simple ejercicio de lógica. Tenemos que comenzar por desestatizar la economía. La economía está totalmente intervenida. Los emprendedores son enemigos del gobierno. Yo invito a cualquiera que trate de abrir una pequeña empresa, un emprendimiento, y va a chocar con las fauces abiertas de todas las instituciones que lo que están es poniendo multas, cerrando, como digamos, unas prácticas corruptas totalmente en las instituciones públicas que tendrían que ser responsables de la promoción del emprendimiento como la actividad económica que puede poner en marcha el país. Entonces, las experiencias que hemos vivido, lo que hemos visto, es que pareciera que el Estado extrae de los pocos ciudadanos que tienen emprendimiento recursos en lugar de promoverlos, de apoyarlos, de facilitarles las reglas del juego que les permitan actuar como aportadores de riqueza al país, generadores de empleo, o sea, en una sociedad donde la pobreza y el desempleo y el salario más bajo de Latinoamérica tenemos nosotros, $3.6. Al lado de países que en su mayoría el salario mínimo supera los $400. Entonces, ¿dónde estamos parados? Yo creo que es momento de ver la realidad como tal, de leer las lecciones que nos ha dejado todas estas 2 décadas que hemos vivido y comenzar entonces a preparar los planes. No tenemos que esperar que haya el cambio para sentarnos a pensar en lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer hay que comenzar a idearlo desde hoy. O sea, ¿cómo vamos a lograr que la economía, que las políticas macroeconómicas, monetarias, fiscales, cambiarias, sean un aliciente para que la economía venezolana crezca? ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? Yo le pediría a los economistas que tengan claramente definido qué hay que hacer en esos temas. No esperar que haya el cambio o que algún giro de la historia nos abra una puerta, sino estar ya preparados para el cambio. Yo creo que esa es la urgencia que tenemos hoy. Yo he estado trabajando últimamente en 2 aspectos muy importantes. Uno, colaborando con todo el sector agroalimentario, que como ustedes saben son gente que trabaja a pulmón propio. Para ellos no hay financiamiento, solamente tienen presiones. Se dificulta el acceso a los insumos. El parque automotor está destruido. No hay manera ni mecanismo para poner en marcha todos los instrumentos que se necesitan para que el desarrollo agroalimentario venezolano sea al lado
de la economía minera, petrolera, una fuente de riqueza. Ustedes saben que en Venezuela, en 17 estados del país, solamente hay actividades económicas ligadas al agroalimentario y que el 36% de la población vive en pequeñas comunidades cuya única actividad económica es algo que tiene que ver con la agroalimentación. La pregunta que me hago es, ¿cuál plan ha montado o ha planteado este gobierno para el desarrollo agroalimentario? El único plan ha sido expropiar. 6 millones de hectáreas han sido expropiadas. Entonces estamos digamos, ante la posibilidad, ante el fracaso evidente. O sea, ya sabemos que eso ha sido un fracaso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nosotros estamos planteando con un grupo de productores preocupados por el país la posibilidad de avanzar hacia lo que llamamos un desarrollo rural integral. El desarrollo rural integral va a incorporar casi al 40% de la población venezolana, va a cubrir el territorio, porque las industrias aportadoras de riqueza en Venezuela están concentradas en la franja norte costera. ¿Y el resto del país? ¿Qué pasa ahí? Repito, 17 estados del país solamente tienen alguna actividad económica ligada con a lo agroalimentaria. Tienen algunas oficinas públicas y alguna actividad agroalimentaria. Entonces nos estamos refiriendo al país en su conjunto. Al lado de estas preocupaciones por lograr y avanzar hacia una propuesta de desarrollo rural integral que entre como un eslabón fundamental en los nuevos planes de crecimiento, también se está pensando en qué vamos a hacer con el tema gravísimo de la educación en Venezuela. Todos sabemos cuál es la situación de la escuela básica. La escuela básica está prácticamente destruida. Los maestros están permanentemente en huelga y están en huelga con razón. O sea, porque si no tienen ni siquiera recursos para pagar el pasaje para llegar a la escuela, y cuando llegan a la escuela encuentran un sitio abandonado donde no hay ni siquiera baños. Yo acabo de escribir un artículo donde, producto de una visión de las escuelas rurales venezolanas. Las escuelas rurales venezolanas no tienen baños. O sea, la Venezuela petrolera no le pudo construir baños a las escuelas rurales. Los niños van al monte y a veces los pican las culebras. Eso hoy, en esta 2023, 2024, ese es el día de hoy. Bueno, entonces estamos pensando en que como una de las medidas fundamentales al lado de la recuperación del Estado de Derecho, que sin eso no podemos vivir porque esa es la estructura ósea de la democracia. Lo único que la defiende, lo único que para las invasiones y las intromisiones de ideologías externas, el Estado de Derecho con todo su poder. El desarrollo económico, que nosotros sabemos que aquí en Venezuela tenemos grupos que están preocupados y están haciendo planteamientos para recuperar todo lo que hemos perdido y para avanzar por nuevos caminos, tal como lo está proponiendo la ciencia y la tecnología. Pero en el campo de la educación, pensamos que digamos, la institución fundante del sistema educativo es la escuela básica. Ahí es donde se está formando la nueva generación. Y ahí yo, con todo el pensamiento liberal que puedo tener, yo considero que el Estado tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es velar por la suerte de la nueva generación. Y eso empieza por garantizar que sus potencialidades físicas están cubiertas, respondidas. Existe en el llamado Ministerio de Educación un área, un sector que llaman Programa Alimentario Escolar. Yo tengo alrededor de 3 meses intentando buscar, conocer qué es lo que pasa con eso, porque cuando he ido a los estados y voy a las escuelas, en la escuela me dicen que ellos no tienen alimentos porque no les llega el dinero para comprar los alimentos, un dinero que ya está presupuestado. Entonces, ¿dónde se quedó? Cuando le pregunto, ¿y quién vigila eso? Nadie. ¿Quién supervisa? Nadie. Entonces, ahí tenemos, digamos, un problema que resolver, que es cómo garantizamos que nuestra nueva generación tenga las potencialidades para participar en el crecimiento del desarrollo, para ser hombres libres, justos, etc. 2 minutos. Al lado de eso, ajá, 2 minutos. 2. Bueno, al lado de eso está el tema del aprender a aprender. Estamos en una época de innovación tecnológica y científica. En Venezuela nunca se ha aplicado ningún sistema de evaluación para saber en qué nivel estamos, a diferencia de otros países donde sí saben cuáles son sus fallas y dónde están. Y la tercera parte, que quizás la gran innovación, es la integración. El ser humano es físico,
es racional, pero también es espiritual. Entonces, en las principales universidades del mundo hoy están trabajando con un tema que lo han llamado la felicidad. ¿Y qué es eso? ¿Cómo trabajamos con la gente para que sea capaz de autorregularse emocionalmente, de tener respuestas que sean constructivas para su vida y para su futuro, de asumir responsabilidades, aprender valores? Los valores se aprenden. 15 minutos. Confiable, respetuoso, la última palabra, de un venezolano que sea un individuo responsable, que confíe en los otros, que tenga, o sea, confianza en las otras personas y que sea capaz de tener un proyecto de vida y llevarlo a cabo. Esas serían las grandes aspiraciones en los distintos campos del área social, que es la especialidad donde he trabajado permanentemente. Muchas gracias. Estupenda intervención, llena de cifras, llena de datos. Para mí mucho desconocido, eso de que el 17% de nuestros estados tienen una incidencia agroalimentaria, es una cifra no menor y no menos importante. Y así como para ir resumiendo un poco, tanto la intervención de Gustavo como la de Isabel, prevalece la educación, está sobresaliendo la educación como un tema casi fundamental para la reconstrucción de nuestra patria. Creo que José Manuel Serna Morantes, un caraqueño economista, planificador, PhD, magíster, profesor de posgrado y pregrado en la UCB, consultor y coach de finanzas, y un tipo con un humor tan especial dentro de su profesionalismo y su calidad como economista, que se atrevió a escribir un libro que se llama La economía del ocio, que tiene muy poco que ver con el ocio, pero sí con lo que debemos hacer. A mi amigo le cedo la palabra con mucho cariño y mucho respeto. Si prendes el micrófono, te escuchamos todo. No sé si Ya, ahora sí. Gonzalo me va a poner la presentación que preparé para ir con mayor orden y salir más rápido del tiempo. Allí la tienes. Sí, ok. Acuérdate Bueno, que tienes 15 minutos, por eso puse las láminas, para que el tiempo fuese rendidor. Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación y realmente estoy bastante gratamente impresionado por todas las intervenciones anteriores. Coincido con la mayor parte de los planteamientos y creo que es como muestra de que estamos aquí en una especie de estado de conciencia. Es decir, después de la noche oscura de San Juan de la Cruz, parece que vamos a ver luz. Pero entonces se me ocurre, primero, el Paciano me dijo que era el 25 al 35, y como yo soy economista y gallego, yo entendí que tenía que hablar prácticamente como si fuese un futurólogo. Pero después me di cuenta que no, que era simplemente como un plan unas determinaciones para enfrentar lo que viene. Entonces, lo primero que se me ocurre es una frase que recuerdo mucho de Yogi Berra, que decía que el futuro ya no es lo que solía ser. Es decir, Yogi Berra, con su gran humor, nos da a entender algo que hoy en día es más evidente que nunca, es que el futuro es impredecible. No sabemos qué va a pasar esta noche. Entonces, y en ese sentido, una frase también de él que dice, el juego no termina hasta que se acaba. Y esto lo digo porque mientras preparaba esta presentación, andaba angustiado oyendo programas por todos lados, metido en las redes, y como hemos tenido tantos fracasos, me oscurece un poco el miedo a que nuevamente nos arrebaten la posibilidad de rescatar a Venezuela. Estos son tendencias básicas, 5 tendencias básicas de un grupo que se llama Bancolombia, un think tank de este grupo colombiano, y yo las he tomado muy sucintamente. Voy a leer nada más lo que está en negrilla para ahorrar tiempo. La primera es la globalización. Con respecto a lo que ellos dicen, la oportunidad para nosotros allí, en términos generales, es rescatar la occidentalidad de Venezuela, un problema geopolítico y cultural clave que debe estar muy presente en la educación venezolana y en toda la campaña comunicacional que hay que hacer. Nuestros hijos y nuestros nietos no tienen ni idea de lo que es el problema del occidente atacado por el expansionismo de las fuerzas pues
religiosas y autoritarias. Un segundo aspecto es la urbanización y el crecimiento poblacional. En este sentido, le voy a dar una cifra. En España me planifican la necesidad de 24 millones de habitantes para poder rescatar financieramente el sistema de seguridad social español. Es decir, la pirámide demográfica está muy achatada y al igual que pasa incluso aquí en Estados Unidos, en los países desarrollados hay un crecimiento demográfico interno negativo y de una u otra manera necesitan esa población que crece más fuerte en el hemisferio sur y que se está mudando paulatinamente, pero continua y diariamente desde el sur y desde el oriente hasta el occidente y el norte. Ok, otro aspecto que ellos aprecian en las tendencias es el crecimiento económico. Vamos hacia el desplazamiento de Estados Unidos por China hacia el 2030. India sigue creciendo fuertemente. Creo que hacia el 2050 Estados Unidos estará por debajo de India y probablemente de Indonesia. Y bueno, es una tendencia también muy importante que para efectos nuestros, el petróleo, en primer lugar, ¿verdad? Es el recurso básico, porque todavía hasta el año 50, según hemos tenido información en los foros que hace Eduardo, que dirige Eduardo, vamos a seguir, el mundo va a seguir necesitando petróleo. Ya los países desarrollados se pusieron un límite para en el 2030 dejar de consumir carbón. Entonces Venezuela es superavitario, es una gran potencia, no solo en petróleo, sino en otra fuente, lo que se llama energía verde, que está en las fuentes, en principio, en el Caroní y todo el sistema hidroeléctrico, pero que hacia el futuro también va a estar en otras fuentes como la solar y la eólica y quizás hasta otras más que no voy a perder tiempo mencionando. Entonces, en este sentido, creo que todos estos aspectos revelan que hay oportunidades y que Venezuela tiene, digamos, chance de potenciar su fortaleza. En materia de avances tecnológicos de ingeniería, bueno, ahí el cambio es total y radical y es diario. Hace apenas un año empezó la inteligencia artificial y ya el mundo cambió de nuevo. Es decir, ya Google ya es una antigüedad. Entonces, aquí hay oportunidades, en principio, pensando en las prioridades para el rescate de la salud, pero además para la educación, que tiende también, y también para el trabajo, que tienden a ser ahora mucho más automatizados y incluso sin necesidad de infraestructura. Después, una última tendencia, el cambio climático. Y en el cambio climático tenemos también esta necesidad de reducir el consumo de combustibles que son contaminantes, y entonces nosotros tenemos recursos renovables, recursos energéticos renovables a mediano y largo plazo para ofrecerlo al mundo, no solo desde el punto de vista de su uso para la población, sino también para la producción. Si nosotros consideramos lo que se hizo en el desarrollo de Guayana, con un desarrollo todavía muy pequeño del sistema hidroeléctrico, pensemos cuando se pueda llegar a los 30 millones de megavatios. O sea, cuando lleguemos al máximo desarrollo de ese sistema, toda Guayana podrá tener agua abajo, desarrollo de todas las industrias metalúrgicas. Seguimos. Ok, dos aspectos básicos a considerar que los colocamos en esta lámina son la confianza y la marca Venezuela y la reforma de la economía estatal en materia económica. Nosotros creemos que Venezuela tiene una gran fuerza ya y una imagen muy importante en el mundo, no solo por el petróleo y por la reina de belleza del béisbol, sino también porque hoy en día hay 9 millones de venezolanos en el exterior, de los cuales la gran mayoría está demostrando que somos capital humano, que tenemos capacidad, que tenemos voluntad de trabajo, que somos responsables
etcétera. Aquí en América nosotros hemos hecho un pequeño esfuerzo, tenemos un conjunto de actividades muy importantes. Yo diría que si, saben que si se toma en YouTube, todas las exposiciones se pueden grabar, se pueden llevar a textos y si sus expositores quieren, pueden sacar de allí publicaciones. Esa es una utilidad que está allí sumergida. Pero aparte de eso, todo esto que estamos llamando Marca Venezuela debe constituir como una base logística para lo que podría ser una parte de la superestructura de la reconstrucción. Es decir, todo el conjunto de valores, conocimientos, ideas, creencias, etcétera, que constituyen la superestructura. La usamos tomándola del marxismo, pero le agregamos el enfoque liberal y ponemos Emeteriano porque Emeterio Gómez fue un profesor que fue un adalid de la lucha contra el comunismo en Venezuela y creo que fue el primero que enfrentó por televisión a Chávez y lo denunció. Y dejó un legado que probablemente todavía resuena mucho en sus alumnos y en sus seguidores. La reforma de la economía estatal en materia económica es otra prioridad importante. Cuando vemos las campañas presidenciales y cuando vemos todo lo que se habla en televisión, etcétera, y en las redes, nos preocupa un poco que se piense que el Estado que teníamos va a volver a aparecer cuando ganemos las elecciones en la oposición. Eso es sumamente difícil o casi imposible. Entonces, en ese sentido, creo que una de las cosas más urgentes es irse preparando para una gran reforma del Estado que permita precisamente liberar fuerzas hacia la sociedad civil, hacia el sector privado y hacia los emprendedores, que no son propiamente el sector privado. En Venezuela hay ahorita 7 millones de emprendedores que son bien sea empleados públicos o empresas privadas o bien desempleados que tienen que hacer 2 y 3 trabajos a la vez. Entonces tenemos una gran capacidad en ese sentido de sustituir la falta de mano de obra que tenemos y de emprendimiento y de gerente que necesitamos para este cambio que viene. Y el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho debe ser totalmente fortalecido. Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis antecesores, especialmente lo que planteaba Gustavo Tarre con respecto a este tema de la ética, de la separación de poderes, etc. Estamos de último en una clasificación mundial de 142 países en cuanto a cumplimiento del Estado de Derecho. Entonces decimos que el derecho de Estado debe apoyarse en un Estado de Derecho bien desarrollado y bien firme. Seguimos entonces. Ok, la deconstrucción de la reconstrucción. Bueno, una cosa que creo que es básica es entender que la economía y todos los cambios que vienen requieren un profundo conocimiento de la historia. Muy interesante la exposición de Carlos en este sentido. Tenemos que enseñar a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué ha pasado en Venezuela. En el año 19, Keynes, lo menciono aquí a manera de ejemplo, seguramente ustedes lo conocen, Keynes se salió de las negociaciones en el Pacto de Varsovia, en el Pacto de Versalles, en el Acuerdo de Versalles, del fin de la guerra, porque dijo que las sanciones que le imponían a Alemania y a los otros países derrotados iban a producir una Segunda Guerra Mundial. Los que hablan mal con razón de los economistas, que dicen que no somos buenos profetas, deben saber esto. Keynes la pronosticó en el año 19 y escribió un libro que es un verdadero incunable, que se llama Las consecuencias económicas de la paz, donde dice, en su primera línea, dice, la humanidad se acostumbra a vivir como si nunca fuese a pasar nada. Y menciono esta frase porque cuando ganó Chávez, nosotros nunca nos imaginamos todo lo que iba a pasar. Entonces pensemos ahora lo bueno que habrá que hacer para que no pase algo peor de lo que ya hemos vivido. Entonces, otro aspecto que quiero recordar es que la caída de febrero del 83 de la Solidaridad Monetaria estaba ya anunciada
por el informe del Club de Roma del año 74, y en Venezuela andábamos tranquilos y campantes y no nos preocupamos por esa caída. Esa caída estaba anunciada. Y el 27 de febrero se anunció mucha gente a Miguelito, se lo dijo mucha gente, que no hicieran ese cambio tan radical porque la gente no iba a entender eso. Bueno, ahí tenemos entonces cómo hay que estudiar bien la historia para entender lo que pasa. Y menciono al final aquí, para esta reconstrucción, el hecho de que desde que comenzó el comunismo en Europa, con Lenin y con Sorel, hasta hoy, el comunismo se ha venido armando geopolíticamente. Y pongo ahí a Giordano Jorge Rodríguez como Hiroshima y Nagasaki. Creo que han sido mucho más dañinos que esa bomba atómica. Y menciono el marxismo post-Chile, porque en Venezuela cayeron, digo así, aterrizaron muchos economistas y políticos chilenos, y algunos de ellos nos dieron clases en Venezuela. Uno de ellos le explicó a Giordani en un libro que escribió cómo hacer la revolución. Y es un libro, es ingeniería social. Si lo consiguen, si lo pueden buscar, es muy interesante. Después se lo puedo decir a ustedes lo que les interese. Pero allí está lo que Giordani armó para destruir a la clase media venezolana. 2 minutos. Eso, ok, adelante. La próxima lámina. Ok, entonces hace falta rescatar, estoy de acuerdo con todo lo de la educación, pero sí hay una cosa que deberíamos considerar, que Venezuela, y por eso creo que la recuperación no es cuestión de cifras como lo piensan muchos economistas. Tenemos capital sumergido, tenemos activos sumergidos en Guayana, en todo el sector industrial, en todo el sector educativo, que pueden ser rescatados no de inmediato, pero con una cierta rapidez para, para, para reconstruir Venezuela. Creo que la clase media, que como hizo Zapata, comenzó a subir cerro hace un cuarto de siglo, lo dijo hace 10 o 15 años, ahora no subió cerro, sino que se fue fuera de Venezuela, pero estamos aquí y estamos en todo el mundo y formamos un músculo muy importante para la recuperación de Venezuela. La última lámina, por favor. Ok, entonces, el tema de la identidad, muy importante lo del daño antropológico. Yo creo que esa es una materia tan urgente como la nutrición, como la educación, como la negociación de la deuda, etc. Entonces, hay que considerar muy importante la demografía. Nosotros tenemos ahora un capital humano repartido en el mundo. Tenemos una Venezuela en el exterior que forma parte de la geografía de Venezuela. Y tenemos la posibilidad de un pacto democrático en el cual se reconstituya la Venezuela donde la izquierda y la derecha coexistían y formaban una sinergia tremenda para lo que fueron esos 40 años en muchos aspectos positivos. Muchas 15 gracias. minutos. Gracias, Nelson. Eres muy bueno para la Fórmula 1. Hay que respetar las reglas de juego. Si pudiéramos hacer un resumen de las 3 intervenciones, la palabra sería refundación, digo yo. De todas maneras, para que reafirmen sus conceptos y lo que han expresado hasta ahora, tienen 3 minutos. Los que quieran hacer algún tipo de pregunta o interrogante a los ponentes, por favor háganlo vía chat para ir tomando notas y hacérselo llegar. Gustavo tiene la palabra. Bueno, mientras Gustavo se reincorpora, vamos a darle la palabra a Isabel. ¿Qué les parece? En función del tiempo. Adelante, Isabel. Bueno, yo lo que quisiera es reafirmar que nosotros ahorita estamos en condiciones de emprender eso que llamamos reinstitucionalización del país. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya vivimos la temporada en el infierno con la destrucción de todo lo que habíamos creído que era y muchas de esas cosas no eran. Entonces ahora sí podemos encontrar un mejor camino. Nosotros tenemos que revalorizar las cosas que tienen valor verdaderamente y que el centro de todo es el ser. En general,
todas las propuestas se van hacia las cosas materiales, pero ¿qué es lo que nos importa? Yo cuando veo en esta experiencia de trabajar con el desarrollo rural, veo que se habla de hectáreas, de maquinarias, de no sé, pero no se habla de la gente. ¿Quién se ocupa de ese 36% de la población venezolana que vive en pequeñas comunidades? Que las escuelas están desbaratadas, que no tienen camino, que no tienen agua, que no tienen luz. Bueno, ahí estamos. Entonces yo pienso que el proceso de reconstrucción, la experiencia de estas 2 décadas nos ha permitido ver lo que no tenemos que hacer y nos ha permitido ver lo que sí tenemos que hacer. Entonces vamos con seriedad, con un valor a emprender las grandes tareas. ¿Cómo reconstruimos la economía? ¿Cómo hacemos para que en Venezuela los industriales puedan crecer? O sea, que el Estado, en vez de ser un acosador, un vampiro de las empresas, sea una institución como yo veía en algunas partes, en algunos países que han crecido. El Estado lo que hacía era promover las iniciativas de los ciudadanos y los individuos. Yo vengo aquí en Caracas y en Venezuela de ver las experiencias que tienen los emprendedores y son trágicas. Están defendiéndose de que le ponen los impuestos, del registro que ponen los precios que le da la gana, de la manera como les ponen trabas para que ellos, o sea, trabas, multas y cierre. Esa es la política hacia las empresas. Entonces tenemos que rescatar el Estado de Derecho, tenemos que rescatar la libertad de emprender, reconocer que un país son sus empresas y son su gente educadas con valores. Entonces, esa dimensión ética del ciudadano venezolano que está ahí, tenemos que saludar el hecho de lo que es la desobediencia civil que el pueblo venezolano ejecutó el 20 de octubre y el 6 de diciembre. O sea, ¿qué hizo la gente en esas 2 ocasiones? Donde desde el Estado autoritario le decían que no debía participar en unas elecciones primarias y que debía votar en otra consulta. La gente hizo lo que pensó desde su conciencia. O sea, el material está ahí, la gente es responsable. Si la gente en las zonas populares bajó a participar en las elecciones primarias y depositó un voto, Venezuela es posible rescatarla. Tenemos que pensar qué vamos a hacer urgentemente con las escuelas. En las escuelas básicas está formando la nueva generación. Vamos a dejar que sigan las escuelas destruidas, sin baño, sin comedores, o unos maestros más pobres, o sea, maestros que no tienen ni para pagar el pasaje para ir a la escuela. Esa es la realidad. Entonces las tareas están ahí. Lo que yo digo es que tenemos que seriamente proponernos a dejar que no tienen nada que ver con lo que en realidad hemos aprendido estos últimos 20 años y trabajar. Eso es lo que nos corresponde, con toda la moral y ética que corresponde. Esas son mis palabras. Muchas gracias, Isabel. Jorge, tiene usted derecho a sus 3 minutos finales. Pero tiene que prender el micrófono. ¿Estás hablando conmigo? Sí. Es José Manuel, ¿no? Ah, José Manuel. Oye, Discúlpeme. yo pensé que se me había olvidado mi nombre, discúlpame. Bueno, yo creo que en estos 3 minutos no se puede hacer ningún esfuerzo por agregar mucho más. Voy a dedicarme a una sola cosa. Mi experiencia como economista, a los economistas, una vez un economista de premio Nobel dijo que éramos tontos racionales. Es decir, yo creo que hay que, como reforzando lo que decían ustedes, los expositores anteriores, hay que no solo rescatar la institucionalidad, sino hay que rescatar el país en términos de conocimiento. No tenemos información. Las estadísticas que tenemos son hechas de manera muy rudimentaria y muy improvisada, o a veces con técnicas muy elaboradas, pero no tenemos estadísticas oficiales de nada. Nosotros tuvimos 50 años de Banco Central, buenísimo. Nosotros todos los economistas teníamos el Banco Central una especie de aliado, pero fundamental para todos los trabajos. Entonces yo creo que si en alguna forma hay que avanzar en un diagnóstico más preciso. O sea, por ejemplo, en materia de educación, no tenemos cifras válidas y suficientes. Lo está demostrando lo que la investigación está haciendo
Isabel. Entonces, una de las tareas más importantes que hay que hacer es reconocer al país en términos de información oficial, de información firme y confiable. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. ¿Habrá aparecido Gustavo? Gustavo, ¿apareciste? Gustavo no aparece. Bueno, vamos a darle la palabra a Beatriz Rangel, que tiene hace ratico la mano levantada para ver qué, para escucharla. No, sencillamente, primero una sugerencia. Creo que estas reacciones de los 3 minutos tendrían que haberse asignado a los ponentes una vez que escucharan las preguntas y respuestas que tenía el auditorio, no antes, porque acaban de hablar, no ha habido debate entre ellos, entonces no hay nada nuevo que añadir en esos 3 minutos. Sí, pero simplemente una observación metodológica para el próximo foro. Pero desde el punto de vista del contenido, yo quiero agradecerle a Carlos Lizarraga que nos haya colocado dentro del contexto correcto, porque yo creo que los venezolanos tenemos la tendencia a pensar que la historia es algo para hacer discursos eruditos y lucir muy bien cuando escribimos algo. Pero no, la historia no está para eso. La historia está para que nos las aprendamos, nos las sepamos y no cometamos los mismos disparates que cometimos en el pasado. Y yo creo que el modelo que nos presenta para la toma de decisiones en el 2025 tiene de alguna manera que reflejar el modelo de 1825, porque mutatis mutandi es la misma situación. Y otra cosa que tenemos que aprender los venezolanos, que creo que no hemos terminado de aprender, aquí nadie lo ha dicho, es que en momentos de crisis nosotros no, elegimos bárbaros, no elegimos civilización para dirigirnos. Pasó en Cubagua, cuando entró en crisis el comercio de las perlas y antes de que llegara el maremoto y se llevara aquello por delante, nosotros en nuestra discrepancia nos fuimos a buscar a un tipo que los españoles estaban persiguiendo porque era un criminal que se llamaba el tirano Aguirre, y ese fue el que trajimos a liderarnos y resolver problemas. En la crisis cacaotera nos fuimos detrás de José Tomás Bove, otro bárbaro. En la crisis del café, después que Páez, como bien dijo Carlos, montó la economía del café, vino el boom, los europeos se pusieron a tomar café y habíamos tenido a quien elegimos como líder, o señor que se llamaba Zamora, que era otro bárbaro. Entonces no vayamos, tenemos en este momento que tener eso bien presente para poder tomar las decisiones correctas, porque ¿quién niega que el contenido de lo que han dicho los tres ponentes es lo correcto? Ajá, pero si escogemos otra vez otro Chávez como dirigente, pues ninguno de esos contenidos se va a poder aplicar. O si escogemos, o si decidimos que vamos a dejar, no vamos a permitir que se instaure el Estado de Derecho y que de alguna manera se corrijan los errores de estos últimos 25 años, pues tampoco vamos a tener una sociedad estable. Entonces, a ver si aprendemos de nuestra historia, porque si no aprendemos de nuestra historia no vamos a ir a ninguna parte. Gracias. Gracias, Isabel, por tu intervención. Aquí tenemos la intervención de Marisol Diegues, que dice: cuando terminen de aplicar la ley antisociedad, ley de supervisión, regularización, actuación y financiamiento de operaciones no gubernamentales y afines, terminarán de acabar con una parte muy importante del tejido social. Jorge Alonso nos dice: debemos aprovechar nuestras ventajas y pegar todo el país a esas ventajas principales. Luis Velázquez: recuperar la democracia. Creo que Venezuela debe convertirse en un país altamente industrializado, con las industrias tradicionales recuperadas, actualizadas y repotenciadas. Por aquí tenemos a María Luisa Ávila, que saludos al doctor Tarre. Vivimos en una sociedad líquida, nuevos tiempos. La ética política serán los pilares pedagógicos para la permanencia de la democracia, la institucionalidad
es fundamental que sea una narrativa de los líderes vanguardistas. Formación social, moral y cívica, dice Marisol Diegues. Estos son los comentarios que hay en el chat y ahora le vamos a ceder la palabra a Paciano Padrón, que tiene su mano levantada. Gracias, Nelson. Es solamente para excusar a Gustavo, lo acabo de llamar a ver qué pasa. Y me dice que pide excusas porque lo ha traicionado la tecnología. Primero solamente salía la voz, pero por no se le escuchaba, no estaba la cámara, pero ahora está escuchándolo todo él, pero no logra que se escuche cuando él está hablando. Está siguiendo, continúa pues estando en conexión con nosotros, lamentablemente no se puede comunicar. Yo voy a permitirme, Nelson, ya que me cediste la palabra, felicitar a Carlos, al propio Gustavo, del cual estamos hablando, a Isabel y a Juan Manuel por su exposición. Que además, cómo lograron combinarse, cómo engranan cada una en un terreno distinto, pero que engranan perfectamente. No, porque estoy feliz de las intervenciones de todos y adelante. Gracias. Bueno, con esta intervención y no veo más las manos levantadas ni tengo chat, vamos a dejar por concluida esta actividad, Perdón, recordándole que esto forma, Nelson, perdón, perdón, Nelson, yo escribí en el chat algo, lo puedo comentar quizás. no te tengo aquí, pero adelante, comente. Bueno, mencioné que excelente foro, felicitaciones. Ahí se mencionó liderazgo, pactos con los adversarios, gobernabilidad, nueva ética política. ¿Cómo puede el nuevo gobierno enfrentar los otros poderes del Estado que están en manos de los rojos? ¿Cómo puede convivir con la atomización de partidos políticos de oposición que están reducidos a su mínima expresión y con escasez de ética política? Me encantó la presentación también de Isabel Pereira, mi admirada Isabel Pereira, del desarrollo rural. Desde luego que también es un sesgo profesional mío. A lo dicho por ella, agrego, Isabel, que en esos 40 años, nosotros creo que hemos magnificado demasiado esos 40 años de democracia y eso produjo mucha frustración. Cuando trabajé yo muchos años en el medio rural, las maestras dependían para ir a las escuelas de que alguien les diera la cola. Y si no pasaba a alguien, sencillamente no llegaban a la escuela a dar clase. Muchas gracias a todos. Neri, tiene la palabra. Micrófono. Ya bueno. ¿Aló? ¿Ya? ¿Me escucho? Sí. Ok. Bueno, quería felicitarlos a todos. Quería felicitar también especialmente a Isabel Pereira. Me parece que tocó temas que son súper sensibles, ¿no? Y que entendiendo que tenemos un régimen atrincherado en el poder que manipula al pueblo con estas bolsas CLAP, precisamente, y que usa el hambre como herramienta, como un arma letal para dominar al pueblo venezolano. Ninguna persona puede aprender con el estómago vacío. Incluso los profesores van a dar clases con el estómago vacío. Entonces yo sigo con mi lema de que cuando se habla de atacar a este régimen, hay que entender que las personas que reciben esa pequeña caja cuando ganan $3 o $5 al mes, pues hay que ver de qué manera nosotros podemos darle un proyecto que a este pueblo, donde los podamos convencer de que no es necesario esa caja que ellos reciben, con la cual manipulan a nuestro pueblo, ni siquiera a la clase menos favorecida, sino es que ahora muchas personas toman esas cajas y esperan y hacen sus colas en la madrugada para recibir esta pequeña ayuda, porque es que todo el país está pasando por una necesidad
súper extremo. Esa es mi intervención. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, Nelly. Quiero leer las palabras de Jorge Alfonso. Dice, desde un punto de vista político, se debe exigir nivel de preparación acorde para todos los cargos, desde portero a presidente. Y María Carmela se despide porque son las 2:30 de la mañana en Madrid y ya un poquito tarde y se fue a dormir. No veo otras manos levantadas. Quiero agradecer la presencia de todos los panelistas. Aquí tengo 2 manos levantadas. General Antonio Rivero, bienvenido. Tiene la palabra. Micrófono. Ya, gracias, muy buenas noches y saludos a todos. No pude escucharlos a todos, sin embargo, las 2 últimas intervenciones me nutrieron bastante, y en especial la última, la cual realmente la coincido mucho, sobre todo en la opinión que tuvo Beatrice sobre el peso histórico de cómo contar y cómo vivirla para no repetir. Es decir, yo tengo un eslogan que la historia jamás contada, o la historia que no se debe dejar de contar, pero jamás se debe volver a repetir. Y sobre ello trabajo. Y en particular digo que la educación debe ser transversal en todos los planteamientos, es la que nos dará pues esa fuerza, esa fortaleza de recuperación de los valores éticos, morales, etcétera, la que nos va a llevar a la formación profesional de la capacidad y el talento que tiene el venezolano, los venezolanos, y por supuesto la utilidad de los recursos, el uso y utilidad de los recursos en gran riqueza que tiene el país. La educación nos va a fortalecer y no debe ser obviada en ningún momento, más bien debe ser un tema importantísimo de primer orden, debe estar en la cúspide de la transformación, la reconstrucción, etcétera, etcétera, con programas que realmente se ajusten a los tiempos y rompan con los parámetros que lamentablemente llevaron a Venezuela en las condiciones educacionales en las cuales se encuentra. Y por último, quiero acotar y quiero señalar en base a un planteamiento que se habla sobre la integración, el de políticamente converger las ideologías, hacer converger, integrar y hacer este carácter democrático que permita pues el levantamiento de la idea, la expresión de las ideas. Aquí hay que tener mucho cuidado, yo digo, no lo objeto, pero sí hay una corriente muy fuerte en contra de lo que ha existido. Y lo que ha existido no es precisamente favorable desde el punto de vista ideológico, tomándolo como ideológico, y que se hace necesario considerar esto de tal punto que no pueda ser asumido o integrado en un contexto político a futuro. Es decir, hay que descartar todo lo que está presente desde el punto de vista ideológico partidista con lo que está instaurado ahorita como poder en Venezuela. Quiero dejar eso de planteamiento y observación porque hay una corriente muy adversa hacia ello y es necesario identificarlo y caracterizarlo para poder saber diferenciar en otros términos de esa ideología o de lo que creen en esa ideología que pueda ser democráticamente aceptable. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu intervención. Damos la palabra a Iván Ramos Barnola. ¿Me escucha, Nelson? Perfectamente, fuerte y claro. Muchas gracias. Mira, yo quisiera enfatizar que la recuperación de los poderes públicos, en mi entender, y no soy especialista en materia constitucional, me gustaría que se tomara en cuenta que el retornar a recuperar la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, que de acuerdo a nuestra Constitución es la que a su vez sirve de base para recuperar el Tribunal Supremo de Justicia, recuperar el CNE, nombramiento de los rectores, de los magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Es fundamental. Entonces creo que
como prioridad desde el punto de vista de lo que debe hacer el gobierno es ver cómo podemos retomar la Asamblea Legislativa. No sé si se puede llamar a unas elecciones o si tenemos que esperar a que cómo rehacer ese esquema para que a través del nombramiento de la nueva Asamblea Nacional se puedan recuperar el resto de los poderes públicos. Y por último, y con esto concluyo, recomiendo al profesor Alejandro Gutiérrez de la ULA como un especialista en el ámbito agroalimentario, que es una persona que viene trabajando desde hace mucho tiempo en ese tema específico, y me gustaría que hicieran contacto con él o hagamos contacto con él para ver cómo lo incluimos en todo el problema que plantearon en relación al problema agroalimentario de Venezuela. Con eso concluyo y gracias. Gracias, Iván, por tu participación. Malena Roncayolo, muchas gracias por las interesantes intervenciones. Marisol Diegues. Nelly, para acabar con todos los problemas que ustedes mencionaron, debemos ganar las elecciones y todos nuestros esfuerzos se deben apuntar a ese propósito. Cada uno de nosotros debe buscar que nuestros familiares y amigos que tienen la oportunidad de votar en Venezuela o afuera Sí, sí. Bueno, porque nada, yo le quito salgan a la votar cosa, ese día. Ese es el issue más grande. Después se irá desenredando lo demás. Es la última intervención que tenemos en el chat. No veo manos levantadas, motivo por el cual le doy mi Sí, agradecimiento. quiero participar, Nelson. Es María Luisa Ávila. Adelante, María Luisa. Muy buenas noches. Bueno, los felicito por este staff de esta noche, al igual que los anteriores que hemos estado presentes desde Mérida, desde la sociedad civil activa. Y es muy importante decir algo. Venezuela ahorita tiene una gran reserva moral, una gran reserva académica, y ahí está el profesor Alejandro Gutiérrez, que por cierto trabaja con nosotros. Yo le daré con mucho gusto el mensaje. Pero hablando de lo que es la construcción de la democracia y de la institucionalidad y ese liderazgo vanguardista que tenemos, todavía tenemos gente, porque si no, esta gran gesta, que de lo contrario, esta gran gesta que se está haciendo en Venezuela no se hubiese dado. Eso indica que aquí hay un pueblo de pie, hay académicos de pie, están las universidades funcionando con todas sus deficiencias, estamos funcionando. Así que eso es muy importante. Los que estamos aquí, estamos luchando. No hemos dejado de luchar. Así como lo dejaría muy claro Vargas Llosa, que realmente aplaudía a nuestro pueblo. Y es que nuestro pueblo no ha caído. Es que nuestras reservas morales están peleando. Es que estamos luchando. Y por lo tanto, pero es un proceso político. Y en este proceso político, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Una narrativa acorde al proceso. Por eso celebro mucho las palabras del doctor Gustavo Tarre, indiscutiblemente, un académico, un hombre preparado tanto en el andamiaje jurídico como en la parte política, y que con sus breves palabras, bueno, lamentablemente, nos deja una ventana como para que el comportamiento político se haga como se tiene que hacer y con la altura que se ha venido haciendo. ¿Por qué? Porque sí contamos con una vanguardia, con un liderazgo, y lo hemos demostrado, y a nivel del mundo se está hablando de lo que estamos haciendo y de dónde vamos. No somos como los cubanos, yo respeto mucho a los cubanos, ¿ok? Pero nosotros no hemos bajado los brazos. Y todos los días, eso sí, buscando perfeccionamiento, porque todavía hay la reserva académica, la reserva moral y la reserva activista, y estamos de pie. Muchísimas gracias, Nelson. Muchas gracias a ti por tu participación. Un saludo a ese bello pueblo merideño. Con mucho gusto. Y ahora sí, mis queridos amigos, no veo más otras manos que levantar. Agradezco la presencia de todos, la participación de todos. Y esta es la primera parte de un grupo de foros. Ya estamos comenzando a trabajar por una segunda etapa de los foros que en su debida oportunidad anunciaremos. Gracias en nombre de Benamérica por haberlos acompañado en estos actos con motivo del
del 10º aniversario de su fundación y de esa participación y esas ganas enormes que todos tienen de celebrar este año como el año de la libertad.